Durante 30 años, en un hogar lleno de resentimientos, un viejo aparentemente indefenso lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo abandonaron en su momento más débil, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre. Era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos me echaron de la casa, no imaginaron que conduciría a recuperar todo lo que creían perdido. Esto fue apenas el comienzo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El papel temblaba entre mis dedos como una hoja seca al viento de octubre. 25 años. 25 años de mi vida resumidos en 3 párrafos fríos y una firma que ni siquiera era del director general, sino de algún subordinado de recursos humanos. Reestructuración empresarial, decían. Agradecemos su dedicación, mentían. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Se burlaban. Me quedé allí, en mi pequeño cubículo, observando cómo mis compañeros evitaban mi mirada. Algunos por vergüenza, otros por miedo a contagiarse de mi recién adquirida condición de desechable. A los 52 años, uno descubre que la lealtad empresarial es un mito tan absurdo como creer en los Reyes Magos. Pero duele igual, como si fuera la primera vez que te mienten. Guardé mis pocas pertenencias personales en una caja de cartón. La foto de Carmen cuando aún sonreía, antes de que la enfermedad se la llevara. Un bolígrafo que Mateo me regaló cuando cumplió 15 años y aún me veía como su héroe. Un cactus que había sobrevivido a más crisis que yo. ¡Qué ironía! Una planta sin agua sobrevive mejor que un hombre sin trabajo. El viaje de vuelta a casa se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una pausa forzada para pensar en lo que diría. ¿Cómo explicaría que su padre, el hombre que siempre había tenido trabajo, que siempre había sido el ejemplo de estabilidad, ahora era solo otro estadístico del desempleo? Las calles de Madrid me parecían más grises que nunca, como si la ciudad misma hubiera decidido acompañar mi estado de ánimo con su cielo plomizo. Mi apartamento me recibió con su silencio habitual. 3 habitaciones que se habían vuelto demasiado grandes después de la muerte de Carmen, demasiado vacías sin la risa de Mateo cuando era niño. Dejé la caja sobre la mesa del comedor y me serví un whisky. No era mi estilo beber a media tarde, pero algunos días se exigen excepciones. La foto de Carmen me observaba desde la repisa. ¿Qué harías tú?, le pregunté en voz alta, sintiendo apenas ridículo por hablar solo. Ella siempre había sido la fuerte, la que tomaba las decisiones difíciles. Cuando murió, me dejó algo más que recuerdos y dolor. Me dejó una herencia que cambió mi vida para siempre, aunque nadie lo supiera. Ni siquiera Mateo sabía que su padre era millonario. Carmen había heredado propiedades de su familia que se revalorizaron de manera inesperada. Cuando murió, todo pasó a mis manos. Suficiente dinero para vivir sin trabajar nunca más, para comprar caprichos, para ser uno de esos hombres que Mateo respetaba por su éxito económico. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. No quería que mi identidad dependiera de una cuenta bancaria. No quería que mi relación con mi hijo se basara en lo que podía comprarle. Así que mantuve mi trabajo, mi apartamento modesto, mi vida sencilla. La herencia siguió ahí, creciendo en silencio, como un secreto que peso más cada día. Solo Elena, mi hermana, conocía la verdad. Y ahora, con este despido, el secreto se había vuelto aún más complejo. Tomé el teléfono y marqué el número de Mateo. Necesitaba contárselo a alguien, y a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. «Hijo». «¿Papá?».
Su voz sonaba distraída, probablemente ocupado con sus propios asuntos. «Mateo, ¿podríamos vernos? Necesito hablar contigo sobre algo importante». Hubo una pausa. «Estoy algo ocupado. ¿No puede ser por teléfono? Prefiero que sea en persona. ¿Puedo pasar por tu casa?» Otro silencio. «Está bien, pero no tengo mucho tiempo». Su apartamento reflejaba exactamente lo que él había conseguido. Moderno, ordenado, exitoso. Todo lo contrario al mío, con su mezcla de recuerdos y melancolía. Mateo me recibió con una sonrisa educada pero distante. Desde la muerte de su madre, algo se había roto entre nosotros, como si mi dolor fuera contagioso y él hubiera decidido inmunizarse manteniéndose alejado. «¿Qué necesitabas contarme?», preguntó, sin ofrecerme siquiera un café. Me senté en su sofá de cuero negro, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. «Me han despedido de la empresa». Vi cómo su expresión cambiaba. Primero sorpresa, luego algo parecido al disgusto. «¿Cómo que te han despedido?» «Reestructuración. 25 años y...» Se acabó. Mateo se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando algo lo contrariaba. «Papá, esto es... ¿Tienes ahorros? ¿Cómo vas a vivir? Tendré que buscar algo nuevo, supongo. A mi edad no será fácil, pero... a tu edad es casi imposible». Su tono se había endurecido. «¿En qué estabas pensando? ¿Cómo no viste esto venir?» Sus palabras me dolieron más que la carta de despido. No era algo que pudiera prever, Mateo. Estas cosas pasan. Se levantó y empezó a caminar por la sala. Estas cosas les pasan a la gente que no se actualiza, que no se hace indispensable. Papá, el mundo cambió y tú seguiste haciendo lo mismo durante décadas. Trabajé honestamente, cumplí con mis obligaciones y mira dónde te llevó eso. Su voz se alzó. «Mira, lo siento, pero no puedo ser tu red de seguridad. Yo tengo mis propios gastos, mis propias metas. No puedo mantener a un...». Se detuvo, pero yo completé la frase en mi mente. No podía mantener a un fracasado, a un perdedor, a alguien como yo. «No te estoy pidiendo dinero, Mateo». «¿Entonces qué? ¿Compasión? ¿Que sienta lástima por ti?» El silencio se instaló entre nosotros como una pared de hielo. Mi hijo, el niño que una vez me pidió que lo llevara en hombros, me observaba con una mezcla de decepción y fastidio que me partió el alma. «Siempre te enseñé que la vida premia el esfuerzo», dije finalmente, «que si trabajas duro...». «¿Y qué ejemplo me diste?», me interrumpió. «Un hombre que trabajó toda su vida para una empresa que lo desechó sin pensarlo 2 veces. Papá, no puedes vivir en el pasado. No puedes esperar que el mundo te deba algo por haber sido un empleado modelo». Me levanté del sofá. Mi orgullo, lo poco que me quedaba, no podía soportar más. «Tienes razón. No debería haber venido. Papá, no es que no me importe, pero...». Se detuvo y me miró fijamente. «Intenta vivir como los nadie que tanto lamentas. A ver si así aprendes lo que realmente cuesta salir adelante». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Los nadie que tanto lamento. Así me veía, como uno más de esos hombres invisibles que se quejan de su suerte sin hacer nada para cambiarla. Salí de su apartamento sin decir adiós. El frío de la calle me golpeó el rostro, pero no más que la frialdad de mi propio hijo. Caminé sin rumbo durante casi 1 hora, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el dolor en mi pecho. Cuando llegué a casa, me serví otro whisky y me senté frente a la ventana. La herencia de Carmen seguía ahí, en cuentas que Mateo nunca había imaginado. Suficiente dinero para comprar 10 apartamentos como el suyo, para vivir sin preocupaciones el resto de mi vida. Pero en ese momento, toda esa fortuna se sentía como una broma cruel. Mi hijo Kiki. O creía que trataba con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaba. Yo no era solo un padre desempleado.
Era la razón por la que tendría que replantearse todo lo que creía saber sobre el valor, el éxito y la familia. Y cuando me echó de su casa con esas palabras hirientes, no imaginó que eso me conduciría al Kiparikaki, a recuperar algo que ambos creíamos perdido para siempre. La noche caía sobre Madrid, y conmigo empezaba a nacer un plan. Esto era apenas el comienzo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. El timbre de Elena sonó como una salvación en medio de mi tormenta personal. 3 días habían pasado desde mi encuentro con Mateo, 3 días durante los cuales apenas había salido de casa, alimentándome de café frío y pensamientos amargos. Cuando abrí la puerta, mi hermana me observó con esa mirada que conocía desde la infancia, esa mezcla de preocupación y determinación que siempre precedía a sus sermones más efectivos. «Estás hecho un desastre», fue lo primero que dijo, empujándome suavemente hacia adentro. «¿Cuándo fue la última vez que te afeitaste?» «Elena, no estoy de humor para...» «Cállate y siéntate». Su tono no admitía discusión. A los 48 años, mi hermana menor había desarrollado una autoridad que rivalizaba con la de cualquier general. «Mateo me llamó». Eso me detuvo en seco. «¿Mateo te llamó?» «Está preocupado. Dice que actuaste de manera extraña cuando fuiste a verlo». Se sentó frente a mí en el sofá, cruzando las piernas con esa elegancia natural que había heredado de nuestra madre. Me contó lo del despido. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. ¿Y también te contó cómo me recibió?» Me contó su versión. Ahora quiero escuchar la tuya. Le narré todo. Las palabras hirientes, el desprecio apenas disimulado, la sensación de estar siendo juzgado por el hijo al que había criado con tanto esfuerzo. Elena me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, tomando notas mentales como hacía desde pequeña cuando resolvía los conflictos familiares. «Es un idiota», dijo finalmente. «Pero es tu idiota. No sé si eso me consuela». Elena se levantó y caminó hacia la ventana. «Javier, ¿has pensado en usar la herencia?» Ahí estaba, el elefante en la habitación que llevábamos evitando durante años. Elena era la única persona en el mundo que conocía mi situación financiera real. Cuando Carmen murió, ella me ayudó con todos los trámites legales. Fue testigo de cómo mi vida cambió de un día para otro sin que nadie más se enterara. «Sabes que no quiero hacerlo», respondí. «¿Por qué?» «Carmen te dejó ese dinero para que vivieras mejor, no para que te martirizaras». Me levanté y caminé hacia la repisa donde guardaba la foto de mi esposa. Porque no quiero que mi relación con Mateo se base en lo que puedo comprarle. Porque no quiero ser respetado por una cuenta bancaria. ¿Y prefieres ser despreciado por no tenerla? Su pregunta me golpeó como un puñetazo. «No es tan simple, Elena». «Claro que lo es». Se acercó y puso su mano en mi hombro. «Mira, no te estoy diciendo que le reveles todo a Mateo de inmediato, pero puedes usar ese dinero de manera inteligente. Puedes ayudarlo sin que se dé cuenta. Puedes crear oportunidades. Puedes manipularlo, educarlo». Su voz se suavizó. «Javier, tu hijo creció sin carencias económicas gracias a ti, pero también creció sin aprender el valor real de la familia. Piensa que el dinero lo es todo, porque nunca ha tenido que vivir sin él. Piensa que la fuerza es no necesitar a nadie, porque nunca ha estado realmente vulnerable». Me senté nuevamente, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Qué propones?» Elena se acomodó a mi lado, con esa expresión conspiratoria que ponía cuando éramos niños y planeábamos alguna travesura. «Propongo que le des una lección de humildad sin que se dé cuenta. Que uses tu fortuna para crear situaciones donde él tenga que enfrentarse a sus propios prejuicios». «Eso suena a venganza». «No, eso suena a paternidad». Su voz se endureció ligeramente. «Mira, yo también he pasado por momentos difíciles. Cuando perdí mi trabajo hace 2 años, ¿recuerdas quién me ayudó?
¿Recuerdas quién me prestó dinero sin preguntarme cuándo se lo devolvería? Por supuesto que lo recordaba. Elena había atravesado una crisis financiera brutal cuando su empresa de diseño quebró. Yo había usado parte de la herencia para ayudarla, discretamente, sin hacerla sentir como una carga. Eso era diferente, murmuré. Era exactamente lo mismo. La diferencia es que yo acepté la ayuda con gratitud, no con soberbia. Se inclinó hacia adelante. Javier, tu hijo necesita aprender que nadie es completamente autosuficiente. Necesita aprender que la verdadera fortaleza a veces significa pedir ayuda. Y necesita aprender a valorar lo que tiene antes de que sea demasiado tarde. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera la vida continuaba su curso normal. Niños jugando en el parque, parejas caminando de la mano, trabajadores regresando a sus casas. Gente con problemas, con sueños, con familias complicadas como la mía. ¿Qué tenías en mente exactamente?, pregunté finalmente. Elena sonrió. Mateo trabaja en esa consultora financiera, ¿verdad? Pues resulta que tengo algunos contactos en el sector. Contactos que podrían complicarle un poco la vida profesional. Elena, nada ilegal, nada permanente. Solo lo suficiente para que experimente lo que tú estás viviendo ahora. La incertidumbre, la vulnerabilidad, la sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies. La idea me producía sentimientos encontrados. Por un lado, una parte oscura de mí se sentía atraída por la justicia poética de que Mateo experimentara lo que me había tocado vivir. Por otro lado, seguía siendo mi hijo. Y la idea de causarle dolor deliberadamente me revolvía el estómago. Y mientras tanto, continuó Elena, tú podrías empezar a ayudarlo de maneras indirectas. Oportunidades que aparezcan misteriosamente, contactos útiles, pequeños golpes de suerte que lo hagan reflexionar sobre la importancia de tener una red de apoyo. ¿Y si se da cuenta? No se dará cuenta porque está demasiado ocupado creyendo que lo sabe todo. Elena se levantó y caminó hacia la cocina. ¿Tienes algo de comer en esta casa? Porque vamos a estar aquí toda la noche planeando esto. Mientras preparaba unos sándwiches, Elena continuó desarrollando su plan. Me habló de contactos en empresas de la competencia, de proyectos que podrían cancelarse estratégicamente, de oportunidades que podrían surgir en el momento justo. Todo con la precisión de un maestro de ajedrez moviendo sus piezas. Pero hay una condición, dijo mientras mordía su sándwich. Tienes que prometerme que al final le dirás la verdad. Todo esto no sirve de nada si él no entiende la lección completa. ¿Y si no la entiende? ¿Y si simplemente se enfada más? Entonces habremos perdido, pero al menos habremos intentado. Elena me miró fijamente. Javier, tu hijo te quiere. Está confundido, está asustado por su propio futuro, está tratando de ser fuerte de la manera equivocada, pero te quiere. Carmen siempre decía que Mateo tenía tu corazón y mi testarudez. La mención de Carmen me hizo sonreír por primera vez en días. Solía decir eso, ¿verdad? Y tenía razón. Lo que significa que, debajo de toda esa arrogancia, hay un buen hombre que simplemente necesita recordar de dónde viene y qué realmente importa en la vida. Esa noche, después de que Elena se fuera, me quedé despierto hasta muy tarde. Tenía el teléfono en la mano, dudando si llamar a Mateo, si intentar una conversación más civilizada. Pero cada vez que empezaba a marcar su número, recordaba sus palabras. Intenta vivir como los nadie que tanto lamentas. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez era hora de enseñarle a mi hijo que los nadie a menudo saben cosas que los alguien nunca aprenderán. Y tal vez era hora de usar la herencia de Carmen no para comprar respeto o comodidad, sino para algo mucho más valioso: la oportunidad de recuperar a mi hijo. Al día siguiente llamé a Elena temprano. ¿Sigues dispuesta a ayudarme?,
Pensé que nunca me lo pedirías, respondió con una sonrisa en la voz. Entonces hagámoslo, pero con cuidado. No quiero lastimarlo, solo educarlo. Entendido. Dame una semana para hacer algunas llamadas. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Por primera vez desde el despido, tenía un propósito claro. Iba a recuperar a mi hijo. Mi hijo, aunque él aún no supiera que lo había perdido. 2 semanas después de mi conversación con Elena, recibí la primera llamada. Era ella, con esa voz ligeramente tensa que usaba cuando las cosas se ponían serias. «Ya empezó», me dijo sin preámbulos. Mateo perdió el contrato con la empresa de telecomunicaciones. Mi contacto en el sector me confirmó que la decisión se tomó ayer. Sentí un nudo en el estómago. Una cosa era planear esto en abstracto, y otra muy distinta, saber que mi hijo estaba experimentando la misma sensación de incertidumbre que yo había vivido. ¿Estás segura de que era necesario? Javier, no te eches atrás ahora. Esto es exactamente lo que acordamos. Tenía razón, pero eso no hacía que me sintiera mejor. Durante los siguientes días, resistí la tentación de llamar a Mateo. Elena había sido clara. Tenía que dejar que él procesara la situación por sí mismo, que sintiera realmente el peso de la inseguridad antes de que apareciera cualquier ayuda. Fue más difícil de lo que había imaginado. Cada vez que sonaba mi teléfono esperaba que fuera él, tal vez pidiendo consejo, tal vez simplemente necesitando hablar con alguien que entendiera lo que significa que tu estabilidad profesional se tambalee. Pero las llamadas nunca llegaron. Una semana después, Elena me informó de la segunda fase. Mateo está empezando a preocuparse. Claudia, su amiga, me contó que lo ve más tenso, más irritable. Aparentemente está enviando currículums como loco. ¿Claudia te contó eso? Es prima de una colega mía. Madrid es más pequeño de lo que parece. Elena hizo una pausa. Javier, es hora de la zanahoria después del palo. ¿Estás listo para la segunda parte? La segunda parte implicaba usar contactos reales, personas que Elena conocía en el sector financiero, para crear oportunidades que parecieran casualidades. Un puesto en una empresa de inversiones que se abriría justo cuando Mateo más lo necesitara. Una entrevista que surgiría de la nada. Una recomendación misteriosa que llegaría en el momento perfecto. ¿Y el dinero?, pregunté. Esa es la parte que más te va a gustar. Resulta que necesitan un inversor silencioso para un proyecto inmobiliario. Un inversor que quiera mantenerse en el anonimato, pero que tenga la liquidez suficiente para garantizar ciertos favores profesionales. Elena había encontrado la manera perfecta de usar la herencia de Carmen. Oficialmente yo sería un inversor anónimo en un proyecto legítimo. Extraoficialmente, esa inversión me daría cierta influencia para asegurarme de que mi hijo recibiera las oportunidades que necesitaba para salir de su crisis profesional. ¿Cuánto?, pregunté. 200.000 euros. Es mucho dinero, Javier, pero... Hazlo. La facilidad con la que dije esas palabras me sorprendió incluso a mí mismo. 200.000 euros. Una cantidad que habría sido impensable para el Javier de antes de la herencia, pero que ahora representaba apenas una fracción de lo que Carmen me había dejado. Dinero que podía usar para comprar algo que ningún millón podía garantizar. Una segunda oportunidad con mi hijo. 3 días después, mientras desayunaba en mi apartamento, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Señor Molina, soy Claudia Rivas, amiga de Mateo. Espero que no le moleste que lo llame. Conseguí su número a través de... a través de algunos contactos». Mi corazón se aceleró. ¿Ha pasado algo con Mateo? No, nada grave. Es solo que... ¿podríamos encontrarnos para tomar un café? Me gustaría hablar con usted sobre él. Accedí inmediatamente. Claudia sugirió una cafetería en el centro, un lugar neutral donde pudiéramos hablar con tranquilidad,
Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, nervioso como un adolescente en su primera cita. Claudia era más joven de lo que había imaginado, tal vez de la edad de Mateo, con esos ojos inteligentes que algunas personas tienen y que te hacen sentir que pueden ver a través de cualquier mentira. Me saludó con una sonrisa cálida pero cautelosa. «Gracias por venir, señor Molina. Sé que esto debe parecerle extraño. Llámeme Javier, por favor». Y sí, es extraño, pero también necesario, creo. Nos sentamos en una mesa apartada. Claudia pidió un café solo, yo un cortado. Durante unos minutos hablamos de trivialidades: el tiempo, el tráfico de Madrid, la dificultad de encontrar aparcamiento en el centro. Pero yo podía ver que ella tenía algo importante que decir. «Mateo está pasando por un momento muy difícil», dijo finalmente. «Profesionalmente, me refiero. Ha perdido algunos contratos importantes y está asustado». «¿Te ha hablado de mí?», pregunté, tratando de sonar casual. Claudia asintió lentamente. Me contó lo de su despido y me contó sobre la conversación que tuvieron. ¿Su versión de la conversación? Su versión. Pero conozco a Mateo desde la universidad y sé cuándo está mintiendo. O mejor dicho, sé cuándo se está mintiendo a sí mismo. Tomó un sorbo de café. Está arrepentido de lo que le dijo, pero es demasiado orgulloso para admitirlo. Esas palabras me dieron una esperanza que no había sentido en semanas. ¿Realmente piensas eso? Estoy segura de eso. Mire, Mateo tiene muchas cualidades, pero también tiene un problema serio con el orgullo. Cree que necesitar ayuda es una forma de debilidad, y cree que la debilidad es contagiosa. Claudia me miró directamente. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Cómo murió su esposa? La pregunta me tomó por sorpresa. Cáncer. Fue una batalla larga. ¿Y Mateo la vio sufrir? Sí. Los últimos meses fueron especialmente duros. Él venía al hospital casi todos los días. Se quedaba horas sosteniéndole la mano. Claudia asintió como si eso confirmara algo que había estado pensando. Creo que ahí está la clave. Mateo asocia la vulnerabilidad con el dolor, con la pérdida. Para él, ser fuerte significa no depender de nadie, porque depender de alguien significa arriesgarse a perderlo. Sus palabras me pegaron como un rayo de claridad. Durante todos estos años había pensado que el distanciamiento de Mateo era una forma de rechazo hacia mí, pero tal vez era exactamente lo contrario. Tal vez era su manera de protegerse de perderme como había perdido a su madre. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Ser paciente. Y tal vez demostrarle que la vulnerabilidad no es el fin del mundo, que se puede estar en una situación difícil y salir adelante. Claudia sonrió. He estado tratando de convencerlo de que lo llame, pero hasta ahora no ha funcionado. Es demasiado testarudo. Se parece a su madre en eso, dije, y ambos nos reímos. Mire, no sé exactamente qué pasó entre ustedes, y tampoco es asunto mío. Pero sí sé que Mateo habla de usted más de lo que él mismo se da cuenta. Habla de las cosas que le enseñó cuando era niño, de los proyectos que hacían juntos, de lo orgulloso que se sentía de tener un padre que nunca faltaba a sus partidos de fútbol. Sentí como se me humedecían los ojos. No sabía que recordara eso. Lo recuerda todo. El problema es que también recuerda el dolor de perder a su madre, y tiene miedo de que cualquier muestra de debilidad pueda llevarlo a perder más cosas importantes. Claudia terminó su café y miró su reloj. Tengo que irme, pero me alegro de haber podido hablar con usted. Mateo necesita tiempo para procesar lo que está pasando en su vida profesional, y creo que cuando lo haga, se dará cuenta de que necesita a su familia. Después de que se fuera, me quedé en la cafetería durante casi una hora, pensando en todo lo que me había dicho. Por primera vez en semanas, el plan de Elena
no me parecía una manipulación cruel, sino una oportunidad necesaria. Mateo necesitaba enfrentarse a su propia vulnerabilidad para poder aceptar la mía. Esa noche llamé a Elena para contarle sobre mi conversación con Claudia. «Interesante», dijo después de escuchar toda la historia. «Esa chica entiende a tu hijo mejor que él mismo». «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?» «Javier, en 2 días Mateo va a recibir una llamada para una entrevista de trabajo que podría cambiar su situación completamente. Una oportunidad que apareció justo cuando más la necesitaba. Eso le vas a hacer pensar. Y con suerte, le vas a hacer preguntarse si tal vez el universo no es tan cruel como él creía. ¿Y si no funciona? Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Pero algo me dice que va a funcionar. Claudia tiene razón. Mateo te necesita, solo que aún no lo sabe». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y esperanza. La segunda fase del plan estaba a punto de comenzar, y por primera vez, desde que empezamos todo esto, sentía que tal vez realmente podríamos recuperar lo que habíamos perdido. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando menos la esperaba. Estaba preparándome un café y leyendo las noticias económicas, tratando de mantener mi mente ocupada con algo que no fuera la ansiedad que me producía el plan de Elena, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Mateo apareció en la pantalla como un milagro que había estado esperando durante semanas. «¿Papá?» Su voz sonaba diferente, menos segura, más humana. «Mateo, me alegra escucharte». Hubo una pausa larga, llena de todas las cosas que no nos habíamos dicho. «¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo». «Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos encontremos? ¿Puedo ir a tu casa? Creo que será mejor que hablemos en privado». Acepté inmediatamente, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Después de colgar, me di cuenta de que tenía menos de 1 hora para prepararme mentalmente para una conversación que podría cambiar todo entre nosotros. Cuando llegó, noté inmediatamente los cambios. Las ojeras que enmarcaban sus ojos, la forma en que sus hombros parecían cargados con un peso invisible, la manera en que evitaba mi mirada directa. Mi hijo, siempre tan compuesto y seguro de sí mismo, parecía frágil por primera vez en años. «¿Quieres un café?», le ofrecí. «Sí, gracias». Nos sentamos en la sala, el mismo espacio donde había pasado tantas tardes jugando con él cuando era niño, donde habíamos visto partidos de fútbol y donde años después habíamos tenido nuestra primera conversación seria sobre el futuro después de la muerte de Carmen. «Perdí el contrato con Telecomunicaciones Iberia», dijo sin preámbulos, «y otros 2 proyectos se cayeron esta semana». Fingí sorpresa, aunque Elena ya me había mantenido informado de cada detalle. «Lo siento, Mateo. Sé lo importante que era ese contrato para ti». «No es solo el dinero», continuó, pasándose la mano por el pelo en ese gesto nervioso que conocía tan bien. «Es que no entiendo qué está pasando. Llevaba meses trabajando en esas propuestas. Todo parecía ir bien. Y de repente, a veces las cosas simplemente salen mal», dije suavemente. «No siempre hay una explicación lógica». Me miró con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Una mezcla de frustración y vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez corrió a mis brazos cuando otros niños se burlaron de él en el colegio. «Papá, lo que te dije el otro día». Se detuvo, luchando con las palabras. «Fue injusto. Estaba asustado y lo pagué contigo». «¿Asustado de qué?» «De convertirme en...». Se detuvo nuevamente, como si admitir sus miedos fuera físicamente doloroso. «De convertirme en alguien vulnerable.
de necesitar ayuda, de no ser lo suficientemente fuerte. Sentí un impulso casi irresistible de abrazarlo, de decirle que todo iba a estar bien, de revelarle inmediatamente que tenía los recursos para solucionar todos sus problemas. Pero recordé las palabras de Claudia y de Elena. Esta era la conversación que había estado esperando durante años, y tenía que dejar que se desarrollara naturalmente. «Mateo, ¿puedo contarte algo sobre tu madre?». Asintió, sorprendido por el cambio de tema. Cuando los médicos nos dijeron que el cáncer había vuelto, Carmen no lloró, al menos no delante de mí. Durante semanas actuó como si nada hubiera cambiado, como si fuera lo suficientemente fuerte para vencer la enfermedad con pura voluntad. Tomé un sorbo de café, recordando aquellos días terribles. Pero una noche la encontré llorando en la cocina. Le pregunté qué pasaba y me dijo algo que nunca olvidé. «Javier, estoy cansada de ser fuerte. ¿Puedes ser fuerte tú por un rato?». Vi cómo los ojos de Mateo se humedecían ligeramente. No sabía eso. Esa noche entendí que la verdadera fortaleza no es nunca necesitar ayuda. Es saber cuándo pedirla y a quién pedírsela. Me incliné hacia adelante. Tu madre era la persona más fuerte que he conocido, pero también sabía que nadie puede enfrentarse solo a todo. «Pero tú lo has hecho», dijo Mateo. «Después de que ella murió, después del despido, siempre has sido independiente». Si supiera, pensé, si supiera que la herencia de su madre me había dado una red de seguridad que él no podía ni imaginar. Pero ese no era el momento para esa revelación. «No he sido tan independiente como crees», dije cuidadosamente. «He tenido ayuda. Elena, algunos amigos, incluso extraños que aparecieron en el momento justo con una oportunidad o un consejo útil». «¿En serio? ¿En serio? ¿Y sabes qué he aprendido? Que rechazar ayuda por orgullo es una forma de cobardía, no de valentía». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Podía ver cómo Mateo procesaba lo que le había dicho, cómo luchaba internamente entre su orgullo y su necesidad de conexión. «Papá, he estado pensando mucho en lo que pasó con mamá», dijo finalmente. En cómo la vimos desvanecerse poco a poco sin poder hacer nada. Fue duro para todos, pero especialmente para ti. Y yo creo que me alejé porque tenía miedo de que si me acercaba demasiado, si dependía demasiado de ti, también te perdería». Sus palabras confirmaron exactamente lo que Claudia había intuido. «Mateo, perder a alguien es siempre un riesgo cuando amas, pero vivir sin amor por miedo a la pérdida no es vivir en absoluto. Lo sé, o al menos empiezo a saberlo». Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Esta semana, cuando empezó a caerse todo en el trabajo, lo primero que pensé fue en llamarte. Pero luego recordé lo que te había dicho, cómo te había tratado, y me daba vergüenza. Nunca deberías tener vergüenza de necesitar a tu familia. Incluso después de lo cruel que fui contigo. Especialmente después de eso. Mateo, yo no soy perfecto. He cometido errores como padre, como marido, como persona. Pero hay algo que nunca ha cambiado. Te quiero, incondicionalmente. Y nada de lo que digas o hagas va a cambiar eso. Vi cómo se le quebraba la voz cuando respondió. «Yo también te quiero, papá. Y lo siento. Siento mucho lo que te dije». Nos abrazamos entonces. Un abrazo largo y desesperado que llevaba años de distancia y malentendidos. Sentí cómo se me mojaban los ojos y no me importó. Mi hijo había vuelto, al menos parcialmente. Cuando nos separamos, Mateo se limpió los ojos discretamente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que ayer recibí una llamada para una entrevista de trabajo. Una oportunidad increíble que apareció de la nada.
como si el universo hubiera decidido compensarme por todas las puertas que se cerraron esta semana. Sentí un nudo en el estómago. El plan de Elena funcionando exactamente como ella había predicho. ¿Vas a ir a la entrevista? Por supuesto. Pero es extraño, ¿no? Cómo a veces las cosas malas y buenas llegan al mismo tiempo. Tal vez no sea coincidencia, dije cuidadosamente. Tal vez cuando estamos en nuestro punto más bajo, es cuando estamos más abiertos a ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí. Puede ser. Se levantó y caminó hacia la ventana. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantienes la esperanza cuando todo se viene abajo? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Qué te hace pensar que mantengo la esperanza? Porque estás aquí. Porque después de perder tu trabajo, después de cómo te traté, sigues intentando. Sigues siendo tú. Si supiera la verdad completa, pensé. Si supiera que mi aparente fortaleza estaba respaldada por millones que él no podía imaginar. Pero también me di cuenta de algo más. Incluso con toda esa seguridad financiera, lo que realmente me había mantenido en pie era la esperanza de recuperarlo a él. Mantengo la esperanza porque tengo algo por lo que vale la pena mantenerla, le dije. Te tengo a ti, incluso cuando parecía que te había perdido. Mateo se volvió desde la ventana con una sonrisa que no había visto en años. Bueno, pues entonces los dos tenemos algo por lo que vale la pena mantener la esperanza. Cuando se fue esa tarde, después de quedarse varias horas hablando de todo y de nada, sentí algo que no había experimentado desde antes del despido. Paz. No completa, porque aún guardaba secretos enormes, pero sí una paz profunda, que venía de saber que mi hijo y yo habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. Esa noche llamé a Elena para contarle lo que había pasado. «¿Ves? Te dije que funcionaría», dijo con satisfacción. «¿Y ahora qué? Ahora esperamos a ver cómo le va en esa entrevista. Y después creo que será el momento de contarle toda la verdad. ¿Estás seguro de que estás listo?» Miré hacia la foto de Carmen en la repisa. Tan listo como se puede estar para cambiar una vida para siempre. La llamada llegó 3 días después de la entrevista de Mateo. Su voz al teléfono era una mezcla de incredulidad y euforia que no había escuchado desde que era niño y me contaba sobre sus pequeños triunfos escolares. «Papá, conseguí el trabajo». No solo eso, la oferta es mejor de lo que esperaba. Mucho mejor. Fingí la sorpresa apropiada, aunque Elena ya me había confirmado que todo había salido según lo planeado. «Eso es fantástico, Mateo. Cuéntame todo». «Es una posición senior en una empresa de inversiones. El salario es casi el doble de lo que ganaba antes, y las oportunidades de crecimiento son increíbles». Hizo una pausa. «Papá, quiero celebrarlo contigo. ¿Podríamos cenar juntos este fin de semana?» «Me encantaría. Hay un restaurante nuevo en Salamanca que quiero probar. Será mi invitación, por supuesto». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. El momento se acercaba. Elena y yo habíamos acordado que después de que Mateo se estableciera en su nuevo trabajo, sería el momento de la revelación. Pero ahora que estaba aquí, la perspectiva me aterrorizaba. El sábado por la noche, llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora. Era uno de esos lugares elegantes donde una cena cuesta más de lo que yo solía gastar en comida en una semana entera. Mateo ya estaba allí, vestido con un traje nuevo que probablemente había comprado para celebrar su éxito. «Papá, gracias por venir». Se levantó para abrazarme y noté que había recuperado esa confianza que había perdido durante las semanas difíciles. No me lo perdería por nada del mundo. Durante la primera parte de la cena, Mateo me contó detalles sobre su nuevo trabajo, sus colegas, los proyectos en los que iba a trabajar. Había una energía en él que no veía desde antes de la muerte de Carmen.
Una vitalidad que me hizo sentir culpable por haber contribuido artificialmente a su crisis anterior. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo mientras cortaba su filete. El director me dijo que mi candidatura llegó muy recomendada, pero cuando le pregunté por quién, me dijo que era información confidencial. Aparentemente alguien influyente habló muy bien de mí. Sentí cómo se me tensaba el estómago. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? No tengo ni idea. Pero ¿sabes qué? No me importa. A veces las cosas buenas simplemente pasan. Me miró directamente. Y a veces las cosas malas también nos enseñan algo importante. ¿Qué te enseñó a ti? Que tenía razón lo que me dijiste sobre mamá, sobre la fortaleza real. Dejó el tenedor en el plato. Papá, estas últimas semanas fueron las peores de mi vida profesional, pero también me hicieron darme cuenta de algo importante. ¿De qué? De que había estado viviendo con miedo. Miedo de ser vulnerable, miedo de necesitar ayuda, miedo de decepcionarte. Su voz se suavizó, y ese miedo me estaba convirtiendo en alguien que no me gustaba. Había llegado el momento. Podía sentirlo en el aire como esa tensión eléctrica antes de una tormenta. Elena me había dicho que sabría cuándo era el momento adecuado, y ese momento era ahora. Mateo, hay algo que necesito contarte. Algo importante. ¿Qué pasa? Te ves serio. Tomé un sorbo de vino tratando de encontrar las palabras correctas. ¿Recuerdas que te dije que había tenido ayuda después del despido? ¿Que no había sido tan independiente como pensabas? Sí. Bueno, la ayuda que recibí fue más significativa de lo que te dije. Hice una pausa, mirando su expresión curiosa. Mateo, cuando tu madre murió, me dejó una herencia muy considerable. Vi cómo la confusión se instalaba en su rostro. Una herencia. Pero papá, siempre viviste de tu sueldo. Tu apartamento, tu coche, tu estilo de vida. Todo eso fue una elección. La herencia está ahí, intacta, creciendo en cuentas que tú nunca supiste que existían. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo me miraba como si fuera un extraño, tratando de procesar lo que le acababa de decir. ¿Cuánto dinero?, preguntó finalmente. Suficiente para que nunca tengamos que preocuparnos por dinero otra vez. Suficiente para comprar apartamentos, coches, vacaciones, lo que quieras. Y nunca me dijiste nada. No quería que nuestra relación se basara en el dinero. No quería que me respetaras por lo que tenía en el banco, en lugar de por quien soy como persona. Mateo se recostó en su silla, claramente abrumado. Papá, esto es increíble. ¿Por qué me lo dices ahora? Aquí venía la parte más difícil. Porque hay algo más que necesitas saber. Tu crisis laboral de las últimas semanas no fue completamente accidental. La expresión en su rostro cambió de confusión a algo más oscuro. ¿Qué quieres decir? Elena y yo usamos algunos contactos para complicarte la vida profesionalmente. Y después usamos la herencia para asegurarnos de que recibieras esta nueva oportunidad. El color desapareció de su rostro. ¿Me estás diciendo que manipulaste mi vida? Estoy diciendo que quería darte la oportunidad de experimentar lo que yo experimenté. La vulnerabilidad, la incertidumbre, la humildad que viene con no tener el control total. Mateo se levantó bruscamente, atrayendo las miradas de otras mesas. No puedo creer esto. No puedo creer que hayas hecho esto. Mateo, siéntate, por favor. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que decidiste jugar con mi vida como si fuera una especie de experimento? ¿Que todo lo que he pasado estas semanas, todo el miedo, toda la ansiedad, fue artificial? El miedo y la ansiedad fueron reales. Las lecciones que aprendiste fueron reales. Pero basadas en mentiras. Su voz se alzó peligrosamente. Papá, ¿tienes idea de lo que se siente descubrir que tu propia crisis existencial fue dirigida por tu padre? Varias personas nos miraban ahora. Mateo se dio cuenta y bajó la voz.
pero su furia era palpable. «Pensé que me conocías», dijo con voz temblorosa. «Pensé que entendías quién soy realmente. Te conozco. Y precisamente porque te conozco es que hice esto. Mateo, estabas convirtiendo en alguien duro, insensible, incapaz de conectar emocionalmente con la gente que te quiere. ¿Y tu solución fue mentirme y manipularme? Mi solución fue amarte lo suficiente como para arriesgar que me odiaras». Esas palabras lo detuvieron en seco. Nos miramos fijamente durante varios segundos y pude ver el conflicto interno reflejado en sus ojos. «¿Cuándo decidiste hacer esto?», preguntó finalmente, volviendo a sentarse. «Después de nuestra pelea. Después de que me echaras de tu casa diciéndome que viviera como los nadie que tanto lamentaba». Mateo cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. «Dios mío, papá, ¿te das cuenta de lo que has hecho?». «Sí, he recuperado a mi hijo». «No, has destruido la confianza entre nosotros». Me miró con una expresión de dolor profundo. «¿Cómo voy a saber si algo en mi vida es real o si tú estás detrás moviendo hilos?». Esa pregunta me golpeó como un puñetazo. No había considerado completamente las implicaciones de la desconfianza que esto podría generar. «Mateo, nunca más volveré a hacer algo así, te lo prometo». «¿Cómo puedo creerte? Has estado mintiendo durante años». «No mintiendo, simplemente no diciéndote toda la verdad». «Es lo mismo». Se levantó nuevamente. «Necesito tiempo para procesar esto. Necesito estar solo. Por favor, no te vayas así. Podemos hablar de esto. Papá, acabas de decirme que tienes millones de euros que nunca mencionaste, que manipulaste mi vida profesional y que todo lo que creías saber sobre nuestra relación estaba basado en información incompleta». Su voz se quebró ligeramente. «No hay nada más que hablar ahora mismo». Puso dinero en la mesa, más que suficiente para cubrir la cuenta, y se dirigió hacia la salida. Me quedé allí, sentado solo en un restaurante elegante, sintiendo como si hubiera ganado y perdido todo al mismo tiempo. Esa noche llamé a Elena para contarle lo que había pasado. «Era de esperarse», dijo después de escuchar toda la historia. «Necesita tiempo para procesarlo. Pero Javier, hiciste lo correcto al decirle la verdad. ¿Y si nunca me perdona? Entonces habremos perdido. Pero al menos habremos perdido siendo honestos». Colgué el teléfono y me quedé despierto toda la noche, preguntándome si el amor a veces puede ser tan destructivo como constructivo, y si había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. 3 semanas pasaron sin noticias de Mateo. 3 semanas que se sintieron como años, durante las cuales cada sonido del teléfono me hacía saltar de esperanza, solo para descubrir que era Elena preguntando cómo estaba, o algún teleoperador ofreciendo servicios que no necesitaba. Había pensado en llamarlo docenas de veces, pero Elena me había aconsejado que le diera espacio. «Si lo presionas ahora, solo conseguirás que se aleje más», me había dicho. Durante esas semanas, me dediqué a algo que no había hecho en años: reflexionar realmente sobre mi vida. Caminaba por Madrid sin rumbo fijo. Visitaba museos que había ignorado durante décadas. Leía libros que había prometido leer desde la muerte de Carmen. Pero todo se sentía vacío sin la posibilidad de compartirlo con mi hijo. Una tarde de jueves, mientras ordenaba papeles viejos en mi estudio, encontré algo que me detuvo en seco. Una carta que Mateo me había escrito cuando tenía 12 años. Era una de esas tareas escolares donde los niños deben escribir sobre su héroe. La había guardado Carmen en una carpeta con otros recuerdos familiares. «Mi héroe es mi papá». Comenzaba la carta con esa caligrafía irregular de niño. No porque sea famoso o rico, sino porque siempre está ahí cuando lo necesito.
Cuando otros padres faltan a los partidos de fútbol porque tienen trabajo importante, mi papá siempre viene. Dice que no hay nada más importante que yo. Mi papá me enseña que ser bueno es mejor que ser rico y que la familia es lo más valioso que tenemos. Tuve que detener la lectura porque se me nublaba la vista. ¿Qué había pasado con ese niño que me veía como su héroe? ¿Cuándo había comenzado aquí a importarle más el éxito material que los valores que yo creía haberle enseñado? Tal vez ahí estaba mi error. Tal vez, en mi esfuerzo por protegerlo del conocimiento de la herencia, había sido demasiado sutil enseñándole que el dinero no era lo más importante. Tal vez él había interpretado mi modestia económica como fracaso en lugar de como elección. Esa misma tarde, el timbre de mi apartamento sonó de manera inesperada. Cuando abrí la puerta, allí estaba Mateo. Se veía cansado, como si también hubiera pasado estas semanas sin dormir bien, pero había algo diferente en su expresión. Una calma que no había estado presente la noche del restaurante. «Hola, papá. Mateo, pasa, por favor». Entramos al salón en silencio. Él se sentó en el mismo sofá, donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años, pero esta vez mantuvo una distancia física que no había estado presente en nuestro encuentro anterior. «He estado pensando mucho», dijo sin preámbulos, «sobre lo que me dijiste, sobre lo que hiciste, sobre todo». Esperé sin decir nada. Había aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer por alguien que amas es simplemente escuchar. Al principio estaba furioso, más furioso de lo que he estado nunca contigo. Se pasó la mano por el pelo. Me sentía traicionado, manipulado, como si mi propia vida fuera una mentira. Puedo entender eso. Pero después empecé a recordar cosas, conversaciones que habíamos tenido a lo largo de los años, momentos en los que trataste de enseñarme algo y yo no quise escuchar. Miró hacia la ventana. ¿Recuerdas cuando tenía 16 años y quería que me compraras un coche deportivo como el del hijo de tu jefe? Recordaba perfectamente esa conversación. Mateo había estado enfadado durante semanas porque yo me había negado, diciéndole que un coche era una herramienta de transporte, no un símbolo de estatus. Me dijiste que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que da. En ese momento, pensé que simplemente no tenías dinero suficiente para comprármelo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tenías todo el dinero del mundo para comprármelo, pero elegiste no hacerlo porque querías enseñarme algo más valioso. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Cuántas veces hiciste eso a lo largo de mi infancia? ¿Cuántas veces elegiste la lección sobre la comodidad? Sentí cómo se me formaba un nudo en la garganta. Todas las veces que pude. Y yo lo interpreté como que éramos normales, de clase media, que teníamos limitaciones como cualquier otra familia. Se inclinó hacia adelante. «Papá, ¿sabes lo que eso me enseñó sin que me diera cuenta?» Negué con la cabeza. Me enseñó a valorar las cosas, a trabajar por lo que quería, a no dar nada por sentado. Su voz se suavizó, pero también me enseñó algo más peligroso, que el dinero era escaso, que había que luchar desesperadamente por él, que la seguridad económica era frágil. Esa perspectiva no se me había ocurrido nunca. Nunca fue esa mi intención. Lo sé, pero fue el resultado. Y cuando crecí y empecé a ganar mi propio dinero, me obsesioné con la idea de nunca volver a ser vulnerable económicamente. El dinero se convirtió en mi medida de seguridad, de éxito, de valor personal. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la verdadera vulnerabilidad no es económica, es emocional, y se levantó y caminó hacia la repisa donde estaba la foto de Carmen. Mamá me lo dijo una vez, ¿sabes? Poco antes de morir. ¿Qué te dijo?
Me dijo que tú eras el hombre más valiente que había conocido, pero no por las razones obvias. Me dijo que eras valiente porque habías elegido una vida donde el amor era más importante que la seguridad. Tocó suavemente el marco de la foto. En ese momento no entendí lo que quería decir. ¿Y ahora sí? Ahora sé que tenías suficiente dinero para vivir sin riesgos, sin preocupaciones, sin necesidad de trabajar o de mantener relaciones profundas con nadie. Podías haberte aislado en tu comodidad económica. Se volvió hacia mí. Pero elegiste una vida donde las cosas importantes, el trabajo, la paternidad, las relaciones, requerían esfuerzo y riesgo emocional. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a caer. Mateo, yo... Déjame terminar. Su voz era firme, pero cálida. Lo que hiciste con mi trabajo, sí, fue manipulación. Sí, fue una violación de mi autonomía. Y sí, me dolió descubrirlo. Mi corazón se hundió. Pero también fue la primera vez en años que alguien se arriesgó a que lo odiara para enseñarme algo importante sobre mí mismo. ¿Qué quieres decir? Papá, antes de esas semanas difíciles, yo era un hombre que creía que el amor era una debilidad, que la vulnerabilidad era un fracaso, que necesitar a alguien era una forma de inferioridad. Se sentó nuevamente, esta vez más cerca. Esas semanas me enseñaron que estar asustado no me hace débil, que pedir ayuda no me hace menos hombre, y que la gente que me ama de verdad estará ahí incluso cuando yo esté en mi peor momento. ¿Y me perdonas? Te perdono, pero más importante que eso, te entiendo. Sonrió por primera vez desde que había llegado. Y tengo algo que proponerte. ¿Qué? Quiero que usemos parte de esa herencia para crear algo juntos. Un proyecto que honre la memoria de mamá y que nos permita trabajar como el equipo que deberíamos haber sido siempre. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué tipo de proyecto? Una fundación, para ayudar a familias que estén pasando por lo que nosotros pasamos cuando mamá estaba enferma. Para ayudar a padres e hijos a mantener su conexión durante las crisis. Sus ojos brillaron con una pasión que no había visto desde que era niño, hablando de sus sueños. Papá, podemos usar tu dinero y mi experiencia profesional para crear algo que realmente importe. Me levanté y caminé hacia él, extendiéndole los brazos. Esta vez no hubo vacilación, no hubo distancia. Nos abrazamos como no lo habíamos hecho desde que él era niño. Un abrazo que contenía años de malentendidos, dolor, amor y esperanza. ¿Sabes cómo vamos a llamarla?, dijo cuando nos separamos. ¿Cómo? Fundación Carmen, porque ella fue quien nos enseñó que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Esa noche cenamos juntos en mi apartamento, cocinando pasta como hacíamos cuando él era pequeño. Hablamos durante horas sobre la fundación, sobre el futuro, sobre el pasado. Por primera vez en años, mi hijo y yo estábamos realmente presentes el uno para el otro. Cuando se fue, ya entrada la madrugada, me quedé despierto un rato más. Miré la foto de Carmen y le susurré: «Lo conseguimos. Recuperamos lo que importa de verdad». Al día siguiente, Mateo y yo empezamos a planificar nuestro futuro juntos. Un futuro basado en la honestidad, el amor incondicional y la comprensión de que las segundas oportunidades, cuando las aprovechas bien, pueden ser aún más valiosas que las primeras. A continuación, tenemos dos historias increíbles.